Este es el informe final del trabajo de investigación del curso propedéutico de la UNADEM. La investigación que realicé es sobre el impacto que tendrá México al ingreso de la generación Centennial al sector laboral. Diferencias entre las generaciones X, Y y Z. ¿Cuál eres tú? Como ahora estás en internet y suponiendo que no es tu primera vez, probablemente ya hayas notado que este espacio está dominado por una multitud más joven. Probablemente hayas escuchado referirse a ellos como millennials o es generación Z. ¿Y cuál es la diferencia entre las generaciones X o Y? ¿Por qué existen estas etiquetas? ¿Acaso puedes lanzar una moneda para ver a dónde perteneces y ver qué define a tu generación? Bueno, según el sociólogo Karl Mannheim, todo se reduce a la ubicación generacional, lo que significa que todos los miembros de una generación comparten una experiencia colectiva similar. Veamos qué es lo que podría definir tu generación. Ah, sí, la gente se clasifica en generaciones según el momento en que nacieron, pero donde nacieron también juega un papel en cuestión de las experiencias colectivas. Para el video de hoy vamos a centrarnos en las personas nacidas en los Estados Unidos. Existen 5 generaciones. Los tradicionalistas, también conocido como la generación silenciosa, que nació antes de 1945. Luego están los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964. Cualquier persona nacida entre 1965 y 1979 se considera de la generación X, mientras que los millennials o generación Y nacieron entre 1980 y 1995. Por último está la generación Z o centennial, que nació desde 1996 hasta el presente. Estos rangos solo son aproximaciones, por supuesto. Puedes nacer dentro de los 3 años del comienzo o el final de una generación y todavía pertenecer a la misma. Lo que es más importante son las experiencias colectivas de las personas que nacen en estos años. La generación tradicionalista, que ahora tiene 73 años o más, tiene una amplia gama de experiencias colectivas. Algunos son lo suficientemente mayores como para recordar una o ambas guerras mundiales, la Gran Depresión e incluso la invención del pan rebanado. Como resultado de estas experiencias, la mayoría de los tradicionalistas valoran el trabajo arduo, el compromiso y la practicidad, y no les gusta derrochar. Eso no quiere decir que otras generaciones no compartan estos valores. Es solo que la escasez de recursos durante estos tiempos difíciles fomentó una cultura de hacer todo lo posible por sobrevivir. También tienden a ser más respetuosos de la autoridad. Esta es la generación del siempre respeta a tus mayores, y puedes reconocerlo en tus parientes más grandes. Los tradicionalistas dieron a luz a los baby boomers, que subieron la tasa de natalidad después de la Segunda Guerra Mundial. Los boomers cambiaron mucho la sociedad estadounidense, en particular la publicidad y el marketing. Como eran una gran parte de esa población, gastaban mucho y tuvieron un gran impacto en la economía una vez que se unieron a la clase obrera. El panorama político de la posguerra fue bastante rocoso, por lo que hay muchas experiencias colectivas para elegir de esta generación. La guerra de Vietnam, la Guerra Fría y el miedo a los soviéticos, el movimiento por los derechos civiles, Woodstock y la contracultura, el alunizaje, y la lista continúa. Todas estas experiencias dieron lugar a una amplia gama de características y valores. Esta generación empezó como liberal, involucrándose en todos los movimientos políticos y sociales, pero luego se hicieron más conservadores a medida que envejecían. Hay un cierto desacuerdo en cuanto a cuándo exactamente los boomers terminan y la generación X comienza. Muchas personas nacidas entre 1961 y 1964 no se identifican como boomers y no tienen ninguna conexión emocional con las experiencias colectivas que los formaron. Esto ha llevado a algunos investigadores a clasificar como generación X a los nacidos entre 1961 y 1981. La generación X tuvo que experimentar todos los cambios hechos por los boomers. Con ambos padres ahora trabajando, los niños de la generación X tenían menos supervisión adulta que las generaciones anteriores, lo que los llevó a estar más orientados a los compañeros. El uso de computadoras también despegó durante estos años, lo que hace que la generación X sea más emprendedora que sus padres y abuelos. Las experiencias colectivas de la generación X incluyen la epidemia de crack y la aparición de la crisis del SIDA, lo que los hizo mucho más cínicos y desapegados en la adolescencia que los boomers o los tradicionalistas. La música también definió una gran parte de esta generación con la invención de los videos musicales y la popularización del hip hop, rap y grunge. Los millennials han sido el tema de mucho debate, incluso más cuando comienza y termina su generación. Algunos demógrafos han decidido que los millennials nacieron desde 1977, mientras que otras lo extienden a una fecha tan tardía como 1999. Otras generaciones se quejan de que los millennials son egoístas, engreídos, narcisistas, adictos a sus teléfonos,
perezosos, impacientes, impulsivos, demasiado sensibles, de carácter débil, y los insultos siguen y siguen. Si bien es cierto que algunos millennials comparten estos rasgos, lo mismo puede decirse de cualquier otra persona en el mundo. No es necesario culpar a toda una generación por querer y esperar cosas buenas para sí mismos o por aprovechar al máximo la increíble tecnología que los rodea. De hecho, los amplios avances tecnológicos de la era digital han hecho que los millennials se orienten mucho más hacia los grupos sociales que sus predecesores, lo que explica su progresismo social y su tendencia hacia la política de izquierda. La generación X incluye a todos los nacidos en el siglo XXI. Pueden ser hijos ya sea de la generación X o de los millennials, y esta diferencia puede afectar su relación con la tecnología con la que han crecido. Los padres de la generación X que fueron criados sin acceso generalizado a Internet son más bien restrictivos con los dispositivos de sus hijos. Los padres millennials, por el contrario, crecieron a la par de la tecnología que se estaba desarrollando y ganando popularidad, por lo que tienden a ser más indulgentes cuando se trata de sus hijos utilizando dispositivos. Tal conocimiento digital se presta al espíritu emprendedor mencionado anteriormente de la generación X, por lo que la generación Z también tiende a valorar más la colaboración, tanto en la escuela como en el trabajo. Los centennials nacieron en un entorno en el que los dispositivos digitales se han generalizado y están fácilmente disponibles, por lo que tienen una relación con ellos muy diferente que las generaciones anteriores. De hecho, el 40% de los centennials encuestados dijeron que una conexión Wi-Fi confiable es más importante para ellos que baños confiables. Por supuesto, es posible que utilicen el Wi-Fi para encontrar un baño público, pero aún así es cuestión de principios. Los millennials y centennials comparten la mayoría de las similitudes y las experiencias colectivas de todas las generaciones, por lo que hay un gran debate acerca del rango exacto para cada uno de ellos. No importa dónde comienzan exactamente estas generaciones, en su mayoría han experimentado lo mismo. La mayoría de los millennials pueden recordar dónde estaban cuando sucedieron los ataques terroristas del 11 de septiembre. Pueden decirte exactamente cuándo obtuvieron su primer teléfono celular y cuándo hicieron una cuenta de MySpace. Pueden reconocer las canciones tema de Family Ties, Rugrats y otros shows populares de los años 80 y 90. Alguien nacido en 1996 puede que no recuerde ni tenga una conexión emocional con los eventos de 2001. Razón por la cual algunos investigadores los clasifican como centennial en lugar de millennials. La inmersión tecnológica que marca el cambio de siglo y define a las generaciones más jóvenes definitivamente ha afectado la forma en que se comunican. Todo lo que ocurre en línea ocurre de forma casi instantánea, por lo que los millennials y centennials tienden a esperar que otras cosas también sucedan rápidamente, sobre todo las respuestas a los mensajes de texto y los correos electrónicos. Eso también dio lugar a un tipo específico de humor de la generación Y y Z que confunden por completo a las generaciones mayores. Gran parte de este humor hace referencia a otras bromas, así que si no has visto un episodio específico de Bob Esponja, te parecerá una tontería. Incluso podrías considerar la cultura del meme como una experiencia colectiva que comparten las dos generaciones. Pero cuando se trata de eso, las líneas generacionales son tan arbitrarias como las fronteras en un mapa. Y realmente no importan. Solo son cosas que inventamos para ayudarnos a definirnos mejor a nosotros mismos. Aunque puedes definirte a ti mismo y a tu generación como quieras. Como introducción, se observan las diferentes características que esta nueva generación trae como nuevos paradigmas. Los centennials defienden su privacidad haciendo un uso moderado de las redes, prefiriendo el uso del mensaje instantáneo en contra de posturas de los millennials que buscan todo el tiempo la exposición pública a través de la tecnología. Nuestros objetivos generales son el analizar el comportamiento de los jóvenes centennials al incorporarse al sector productivo y los cambios que pueden generar en la dinámica laboral. Los objetivos específicos son reconocer las actitudes y aptitudes de los jóvenes centennial en el sector productivo, conocer la forma en que se desenvuelven social y económicamente los jóvenes centennial, identificar los factores que influyen en la dinámica laboral de esa nueva generación, determinar la productividad de los jóvenes centennial que actualmente son parte del sector productivo, proponer soluciones para que los jóvenes centennials sean productivos en su sector laboral. En nuestro marco teórico utilizamos varias publicaciones que han hecho investigadores sobre las cohortes generacionales y muchos marcan la tendencia en esta generación. Por ejemplo, unas 5 características de la generación centennial es que tienen muy breve spam de atención, deciden más efectivamente,
juzgan mucho menos que los millennials y su estilo de vida es más simplista y ellos no conocieron el mundo sin internet. La generación Z no puede vivir sin su celular. La primera generación con tecnología completamente móvil. Son también los que resuelven todo con aplicaciones tecnológicas. El 40% de su tiempo lo usan viendo una pantalla. Son una generación muy creativa. Socializan por medios virtuales. Tienen más conciencia ecológica. Trabajan en equipos virtuales. Compran más orientados a la calidad que a la marca. Son más emocionales y humanos que los millennials. Son irreverentes por la forma de educación flexible en sus casas. Para parte de la investigación fuimos a una oficina de la Fundación Hub Aprender para Ser Mejores AC, ubicada en la ciudad de Veracruz, que se dedica a formar una juventud proactiva en la mejora de su entorno. Ellos tienen contratados a unos jóvenes de esta generación y pudimos observar en unos días sus actividades. Los encuestamos y encuestamos también a sus jefes, pudiendo arrojar en nuestra bitácora los siguientes datos. Les hicimos una entrevista a las personas en general, donde les preguntábamos si sabían que las personas que nacieron entre el año 95 y 2010 pertenecen a la generación Centennial, que si conocen las características que diferencian a los millennials de los Centennial, también que si sabían que la generación Centennial es la primera generación que no conoce el mundo sin internet y sus aplicaciones, que si conocen a alguna persona de entre 18 y 24 años que esté laborando actualmente. Posteriormente realizamos una encuesta para jóvenes entre 17 y 24 años que pertenecen a esta generación y nos arrojaron los siguientes datos. El salario no les todo para ellos, prefieren quedarse en casa a recorrer grandes distancias, es mejor trabajar en una oficina que en su casa, no son comprometidos, les atraen los beneficios extra que tenga su trabajo y son individualistas. Y en conclusión podemos decir que esa generación son partidarios de la inmediatez, como las redes sociales que frecuentan. Son inclusivos, abrazan una economía colaborativa, asumen la incertidumbre, porque son la primera generación que vivirá cambios inherentes, como los de no tener seguridad social y ni jubilación. Prefieren emprender y trabajar en libertad, independencia y hacer cosas diferentes. Son muy movidos con sus motivos
Prefieren emprender y trabajar en libertad, independencia y hacer cosas diferentes. Son sus motivos para estar por cuenta propia y poner en marcha ideas propias. Bueno, esto es todo de mi investigación. Espero sea correcta y de hecho va a servir mucho para diferentes investigaciones que seguiremos haciendo. Muchas gracias.